Un panorama conflictivo en el país. Aquí en Red Compañera Mundo no nos olvidamos que este lunes 29 de enero se cumplen exactamente 6 meses de la huida de Sebastián Marcet. Y estamos con el periodista Wilson García, el director de Sol de Pando, que es quien lleva adelante una importante investigación hace mucho tiempo al respecto. Bienvenido, Wilson. Gracias nuevamente por estos minutos con nosotros. Casimira, muy buenas tardes. Ha habido retroceso. A partir de noviembre, cuando se produjo aquella entrevista en un canal uruguayo en la que supuestamente Marcet iba a consolidar su estrategia de avanzar en pos de lograr entregarse ante la justicia uruguaya, en la perspectiva de que una vez que se entrega ante la justicia uruguaya, él quedaría en Uruguay, él y su familia básicamente, por el objetivo era liberar de esta persecución a su esposa y sus hijos, y también él entregándose ante la justicia uruguaya, ¿no? Ese era el objetivo fundamental de él. Iba a ser un proceso muy interesante porque la justicia uruguaya no puede entregar a sus conciudadanos en casos de extradición. Teóricamente él tendría que ser extraditado al Paraguay, se entregue donde se entregue, ¿no? Pero tanto en Brasil como en Uruguay las leyes indican que si es un connacional, uruguayo en Uruguay o brasileño en Brasil, que está requerido para ser extraditado a otro país, no está obligado el gobierno uruguayo a entregar a ese conciudadano y puede ser procesado en su propio país, ¿no? O sea que el juicio que debería ser sometido en Paraguay debería ventilarse en Uruguay, ¿no? Esa era la jugada de él, ¿no? A eso iba la idea de entregarse, ¿no? Pero eso fracasó a partir de aquella entrevista, porque esa entrevista le fue muy contraproducente, le generó muchos anticuerpos. La gente, inclusive política, que lo apoyaba tanto en Uruguay como en Paraguay, al ver que era una entrevista que lo mostraba como un mafioso manipulador, que la entrevista misma le mostró con unas ínfulas que no se esperaban, entonces el primero en abrirse y en decir que no vamos a negociar con narcotraficantes fue el propio presidente uruguayo, ¿no? Quien propició la entrega del pasaporte en Dubái, lo mismo en Paraguay. Entonces, en ese sentido, fracasó la estrategia de Marcet y a partir de ahí la historia es diferente, ¿no? Claro, lo increíble es que no solamente el gobierno boliviano no ha podido dar con Sebastián Marcet, sino otros países vecinos han sido incapaces de detener al más buscado narcotraficante. Sí, él está a muy buen resguardo, ¿no? Está muy bien resguardado. Y la clave para entender esto es justamente lo que sucedió el 29 de julio del año pasado, ¿no? Cuando, hay que reconocerlo, el gobierno boliviano hizo una parodia de operativo, intentó hacer inteligencia y operación en menos de 24 horas, ese show de que les agarraron el dron y todo eso, ¿no? Muy ridículo, muy risible. En los hechos no hubo un operativo para atraparlo ese día, sino era una ficción para posibilitar su fuga. No su fuga, Casimira, como hemos explicado ya en su momento, a partir de la investigación que hemos realizado con amigos de la Policía Federal del Brasil, sino él fue evacuado. Después de aquel intento de captura del 29 de julio allá en Santa Cruz, él fue evacuado por el Comando Primero Capital del Brasil, organización a la cual él pertenece, ¿no? Es un peso pesado del PCC en la versión platense. Entonces es el PCC el que lo saca del país a través de un corredor fronterizo que se abre por Puerto Suárez, y tanto el gobierno boliviano como la policía boliviana lo dejan salir, dejan desguarnecidas esa frontera. No hay intervención militar para cerrar esa frontera, ¿no? Todo lo contrario, dejan abierta la frontera, mientras en Bolivia hacen una especie de operativos con más de 2.000 policías, pero no tienen ninguna gravitación en las zonas fronterizas, la policía boliviana, no solo el ejército. Entonces esa frontera queda abierta y él sale tranquilamente del país con toda su familia y con todos sus soldados brasileños, ¿no? Ahora, él ingresa a un territorio, esta es la segunda parte de la historia, evacuado por el PCC, ingresa a un territorio libre del PCC. Hay una franja fronteriza, como habíamos explicado en algún momento, entre comillas podríamos decir una especie de franja de Gaza,
que empieza en el Pantanal boliviano, en toda esa zona del parque Noel Ken Mercado, la zona de Puerto Suárez, Puerto Quijazo, toda esa zona fronteriza con Brasil, que colinda con el Mato Grosso. Del Mato Grosso do Sul vas al Mato Grosso, del Mato Grosso vas al Mato Grosso do Sul, luego vas al estado de Paraná, frontera con Paraguay, la triple frontera, y más abajo está Río Grande do Sul, frontera con Uruguay, ¿no? Cerquita a Sao Paulo, que es la base de operaciones del primer comando capital, y esto es una franja a la cual no accede ninguna fuerza de represión antinarcóticos, ni siquiera la Policía Federal del Brasil. Entonces es ahí donde se refugia Marcet y puede ingresar a cualquier frontera que él desea en toda esa zona, ¿no? Tanto a Paraguay, Argentina, Uruguay o Bolivia, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido. Se ha puesto a buen recaudo en una zona que es inexpugnable. Imagínense. Si bien comparto plenamente que la entrevista que le hicieron no fue para nada beneficiosa ni para él ni para el medio de comunicación que tantos bombos y platillos de propagandas llevó adelante, no me olvido de esa frase que dijo él en la segunda parte de la entrevista presentada por este medio de comunicación. Él dijo, primero, que no se va a entregar nunca, y segundo, que este año, este 2024, se va a saber si es ángel o demonio. Sí, esa es la gran expectativa, Casimiro. Sí, coincidimos con esa expectativa suya, Casimira, esperamos. ¿Cuál sabe, no? Es una amenaza, ¿no? Es una amenaza muy abierta, ¿no? Él todavía está presionando para que el gobierno uruguayo y los demás gobiernos dejen de presionar a su familia y puedan entregarse en Uruguay, ser liberados allá o ser procesados allá, pero no ser extraditados al Paraguay, que ese es el principal objetivo, y menos su familia, ¿no? Y en ese objetivo se entregó ya el cuñado en octubre, allá en Uruguay mismo, se entregó el hermano de Marcet hace poco en Brasil, ¿no? Sí. Se entregó, no es que fue capturado, él estaba ya en planes de entregarse, y eso lo aclaró el abogado de Marcet, el doctor Moratorio. Él dijo, no fue capturado, él se iba a entregar de todos modos, ¿no? Él estuvo ahí supuestamente para asistir al nacimiento de un bebé de una compañera suya que había sido una ciudadana boliviana, pero él tenía de plan de entregarse a las autoridades brasileñas porque saben también que siendo el hermano de Marcet un joven nacido en Brasil, entonces él tampoco va a poder ser extraditado al Paraguay. Entonces, se ha dado un paso en ese sentido, ¿no? Pero por lo demás hay un grado elevado de incertidumbre para saber qué más va a hacer Marcet ahora, ¿no? Entonces es posible que él ataque. Creemos que él necesita aclarar su querella abierta y pendiente con el ministro de Gobierno boliviano, ¿no? Ese es un punto que es una de las grandes incógnitas. ¿Qué pasó entre Del Castillo y Marcet, ¿no? Y la última palabra la va a tener seguramente Marcet cuando él muestre que no había sido tan ángel o es un ángel endemoniado, no sabemos, ¿no? Pero lo cierto es que personalmente a mí me agradaría mucho, me interesa mucho además que Marcet diga cuál es la relación efectiva que ha tenido con el gobierno boliviano, tanto con el ministro de gobierno como con el viceministro Johnny Aguilera, ¿no? No hay que olvidar que cuando Johnny Aguilera fue comandante nacional de la policía, se posibilitó el ingreso de Marcet viniéndose de Dubái cuando le entregaron una visa de residencia en base a documentos, certificaciones emitidas por la propia policía boliviana, según las cuales Marcet no era narcotraficante ni que estaba perseguido internacionalmente. También se le entregó un certificado de buena conducta del REHAB, ¿no? Que solamente se lo puede entregar personalmente mientras él estaba en Dubái, y una serie de documentos, básicamente el documento de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, según el cual Marcet no es narcotraficante, se le habilitó para que llegue a Bolivia en calidad de refugiado, ¿no? de Dubái. Eso fue, esa visa le fue entregada en diciembre del 2021 y él vino de Dubái en febrero, a fines de febrero del 2022. Y en marzo del 2022 se emite la alerta roja de Interpol, pero él ya estaba en Bolivia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué sucedió? Solo él y el gobierno boliviano lo saben, ¿no? Yo sé qué es lo que ha sucedido porque lo he investigado, ya me cansé de decirlo, sí, ¿no? Sí. Pero sería bueno que ellos lo aclaren también, claro. ¿no? Ya.
Ya hicimos nosotros lo que a tu tenemos que juicio, Wilson, ¿qué se debería hacer de ahora en adelante? Primero, aclarar en profundidad y con mucha solvencia investigativa y con mucha solvencia institucional realmente qué es lo que ha pasado entre Marcel y el gobierno boliviano. Hay muchos puntos oscuros ahí, hay mucha ficción, hay mucho fake news, hay mucha farsa, hay mucha mentira y hay mucha malversación de fondos realizando operativos que de ninguna manera iban a culminar con la detención de Marcel. Hay detenciones indebidas, hay gente inocente que ha sido perseguida, maltratada, ¿no? Hay una carga judicial innecesaria con el tema de Marcel, con el argumento de que se ha destruido su organización criminal, que se le ha dañado económicamente, incautándole más de 30 millones de dólares, etcétera, etcétera. Y sin embargo no se aclaran elementos fundamentales, como por ejemplo, ¿por qué no se ha interrogado de las relaciones de Marcel con el grupo de Nayar, por ejemplo, o con los Lima Lobo? Ellos jamás han sido convocados para aclarar la relación que ellos tenían, tanto Nayar como Lima Lobo con Marcel, y eso lo ha aprobado la policía paraguaya, y en Bolivia no se dice nada de eso, ¿no? Hay muchas cosas que se tendrían que aclarar, y quien tiene que impulsar ese esclarecimiento institucional, más allá de la investigación periodística que nosotros hemos hecho, con todas las limitaciones que tenemos los periodistas, es el poder legislativo. Yo como el poder legislativo no han para esclarecerlo. Acuérdese usted que hace unas cuantas décadas atrás, cuando se conformó una congregación del caso, estaban Salazar, estaba gente Leminés de primer nivel, estaba Alfonso Rufino, Roger Cortés, Guillermo Mariaca, y además de distintos partidos, tanto del oficialismo y de la oposición, y se logró esclarecer los crímenes de Huanchaca, que era un caso, creo yo, menor al que se ha suscitado con el asunto de Marcel, ¿no? En el caso de Marcel no solamente el problema de la visa, hay también asesinatos, un asesinato impune y no esclarecido, el del tramitador de la visa, por ejemplo, un ciudadano cruceño, que hasta ahora no se sabe por qué lo han asesinado, ¿no? Entonces, ya que el gobierno no quiere esclarecer esos puntos, por lo menos debería hacerlo la instancia fiscalizadora, ¿no? Que es el Poder Legislativo, mediante la conformación de una comisión interpartidaria, una comisión que investigue estos hechos y lo aclare, ¿no? Y no lo hace, eso es lo que a mí me sorprende terriblemente. Muchísimas gracias, Wilson. Continuaremos en contacto seguramente en los próximos meses o días. Un gran placer. Gracias. Gracias.